con lo que viene en el programa. Vamos a invitar al señor Enrique Castillo. Él es destacado periodista en temas educativos, que se va a encargar de conducir el tercer panel y también darle paso a los invitados. Muy buenos días. Quiero agradecer profundamente a FIPES por la oportunidad que me da de estar con ustedes esta mañana para poder aprender y compartir también con los panelistas sobre estos temas. Siempre es interesante para un periodista conocer, sobre todo si se trata de realidades comparadas también, y obviamente contribuir a este debate. Quiero invitar ahora a los panelistas para que puedan acompañarnos. Ariana De Vincenzi, rectora de la Escuela Argentina de Negocios y miembro del Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina. Si le damos un aplauso. A Alfredo Vidal Henderson, director legal de Laureate Perú y de la región andina. Y Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar, ex jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación. Muy bien, vamos a empezar entonces y empezamos con la presentación de Ariana De Vincenzi. Bueno, muy buen día. Para mí es un enorme honor estar hoy aquí en Perú, por todo lo que supuso crear este espacio, que más allá de que es legítimo de la agrupación, de la asociación que ustedes nuclean, tiene integrada la perspectiva de la constitución de una red asociativa para Latinoamérica que represente específica y exclusivamente a la universidad privada, como se dijo ayer, con una fuerte intencionalidad en relación a la integración al Consejo Regional de Educación Superior que se va a celebrar en Buenos Aires, en Córdoba, en la Argentina, el año que viene. Y ayer hemos dado avances muy significativos con el apoyo de la IESAL en relación a una aceptación para que participemos con representatividad en ese espacio, y creo que ha sido un logro de la incorporación de países como Brasil, que estamos muy contentos de que se haya incorporado, y los países que hemos de alguna manera promovido este espacio, como Chile, Perú, Colombia y Paraguay. Así que, bueno, no quería dejar de anticipar este hecho porque es algo que seguramente hoy a la tarde va a terminar de concretarse, y es una enorme oportunidad para nosotros como gestores de un sistema de educación superior. No voy a tratar de circunscribirme al horario porque ayer se extendieron muchos. Mi tema, yo soy de base pura cepa académica, o sea, mis discusiones son no tanto en términos de financiamiento, sino yo investigo todo lo que son las dinámicas organizacionales, los cambios que se suscitan dentro de las instituciones en contextos de tensión y desafíos. Y me gustaría reflexionar sobre lo que ha ocurrido en la Argentina a partir de la creación de los marcos regulatorios, que particularmente he tomado dos marcos regulatorios, el del aseguramiento de la calidad y la movilidad estudiantil, y analizar las tensiones y los desafíos que nos convocan, por supuesto como universidades singulares, porque es la unidad menor de funcionalidad del sistema, pero por supuesto también a nivel sistémico, y entiendo que si bien esto es un análisis de Argentina, no es por lo que la misma literatura arroja y por lo que la misma investigación produce como resultados del análisis del aseguramiento de la calidad y de la movilidad, no son ajenas a toda la región. En Argentina, esto voy a ir muy rápido porque ya recién lo presentó Lescano, entonces
En la Argentina, en 1990 en la Argentina se instaló el tema del aseguramiento de la calidad como política pública. Y fue a través de un programa de mejora de la educación superior que fue hecho con el apoyo financiero del Banco Mundial. Fue un momento de mucha crisis, de mucha tensión entre las lógicas regulaciones y autonomías académicas a las que hizo referencia Claudio Rama en una primera instancia de incorporación de estos mecanismos, pero finalmente en el año 95 se sanciona la Ley de Educación Superior en Argentina, que instala con regulación esta política pública en la agenda y crea para operativizar, para desarrollar este proceso, a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es un órgano descentralizado que funciona en la jurisdicción del Ministerio de Educación y Deportes y que tiene una amplia representatividad de distintos organismos. Por lo pronto el Congreso de la Nación, con 3 representantes de los diputados y 3 de los senadores, por supuesto un representante del Ministerio de Educación, un representante de la Cámara de la Academia Nacional, 3 representantes de las universidades nacionales a través de la Comisión Interuniversitaria Nacional y un representante, que esto es un elemento importante, del CRUP, que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. O sea que participamos del proceso de aseguramiento de la calidad con un miembro dentro de este organismo. ¿Cuáles son las funciones que hoy desarrolla la CONIAU, que es una de las agencias en la región de mayor nivel de sistematización de procesos de aseguramiento de la calidad? El primero de los propósitos que aborda es el del control de la calidad. El control de la calidad se aplica a través de un mecanismo de evaluación de proyectos institucionales para la creación de las universidades, lo que hoy resulta en un licenciamiento. Esto fue así desde la creación de la CONIAU y quiero aclarar aquí que el 80% de las universidades privadas argentinas, que son prácticamente el 50% de las universidades del sistema, se crearon contemporáneamente con la creación de la CONIAU, con lo cual son instituciones que han nacido y vivido en procesos de evaluación y acreditación. Este informe que produce la CONIAU es vinculante, pero es vinculante como recomendación o asesoramiento al Ministerio de Educación, que es el que autoriza la creación de estas universidades. Existe un marco de referencia legislado. La Ley de Educación Superior establece que el marco de referencia contra el cual se evalúa un proyecto institucional tiene de mínima 3 criterios que hacen a la definición de calidad, ¿no? La consistencia interna del proyecto, esto quiere decir que tenga políticas de docencia, de investigación y de extensión, la viabilidad en términos de pertinencia a una demanda social concreta y por supuesto también en términos económicos financieros, y la adecuación a los lineamientos que establece la ley. En el caso de la tipología de universidades, lo que hace el Estado es, después de que las universidades nacionales son creadas por ley, se las pone en marcha. Y ahí es cuando se les pide sus proyectos institucionales y la CONIAU interviene aprobando el proyecto. En el caso de las provinciales pasan por un proceso similar en trámites a las privadas, se les da reconocimiento a estas instituciones y las privadas, después del reconocimiento se les da una autorización provisoria por 6 años y solo después de 6 años pueden pedir su autorización definitiva para acceder a la autonomía académica. En ese periodo de los 6 años, la CONIAU, a través de un órgano fiscalizador que depende del Ministerio de Educación, supervisa el efectivo cumplimiento del proyecto institucional año a año y produce resoluciones con recomendaciones, requerimientos y hasta intimaciones cuando la institución no está logrando el proyecto institucional o cuando está desviando el proyecto institucional por el cual se le autorizó su origen, que incluso integra la cantidad de carreras que la universidad está dispuesta a abrir. Cualquier desvío de ese proyecto institucional requiere de la intervención de cada uno de los actores que intervinieron en la puesta en funcionamiento de ese proyecto. La segunda función es la de garantía de la calidad, la que es prevalente en el mundo, a través de ejercicios de rendición de cuentas. Esta se mecaniza a través de las acreditaciones. En la Argentina se acreditan carreras de grado y carreras de posgrado, el 100% y es obligatorio.
En el caso de grado, a la fecha se han acreditado carreras de medicina, agronomía, ingeniería, farmacia, bioquímica, veterinaria, arquitectura, odontología, informática, psicología, biología, recursos naturales y ahora estamos en plena acreditación de las carreras de enfermería. Esto está contemplado dentro del artículo 43, que establece que las carreras cuyos títulos habilitan al ejercicio de profesiones de interés público deben ser reguladas por el Estado. Esto se hace a través del sistema de pares y tienen por consecuencia la acreditación por 6 años, si la universidad cumplió, la carrera cumplió con todos los estándares prescriptos, por 3 si hay algunos que no cumplió, que no son los fundamentales en relación a carga horaria, a contenidos mínimos o a intensidad de formación práctica, y entonces hay un plan de mejoramiento superador. Y si no, no acredita, que si bien hay la opción de un recurso de reconsideración, bueno, la decisión en esos casos es no acreditar. Estos estándares se definen, y esto es muy interesante en cómo se construyen en un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Consejo de Universidades. Y el Consejo de Universidades tiene la misma cantidad de representantes de universidades nacionales que de universidades privadas a través de los consejos directivos del CIN, que representan las universidades nacionales, y del CRUP. Pero además tienen miembros de cada uno de los consejos regionales de planificación de la educación superior, que son 7 más, que muchas veces representan a la Universidad Nacional. Pero bueno, es un espacio de participación activa donde las universidades privadas han tenido una gran injerencia en la construcción de esos estándares. Disculpe, nos quedan unos 2 o 3 minutos. Ay, no, un poquitito más, deme. Bueno, voy más rápido. En mejoramiento de la evaluación institucional es obligatoria, es el tercer mecanismo. Digo, miren todos los mecanismos que tenemos, son cada 6 años. Hasta ahora, hasta el 2010, el marco de referencia era la propia autoevaluación institucional. A partir de ahora, desde el 2011, se ha estandarizado también la evaluación institucional. El Estado ha definido criterios, no estándares, y estos criterios exigen a las universidades ofrecer una cantidad de información que antes no lo hacían si no querían mostrarlas. Estos informes producen recomendaciones que en el caso de las privadas para la primera evaluación externa es vinculante, porque es requisito para pedir autorización definitiva. Ya estamos en segundas vueltas de evaluaciones externas de universidades que han tenido su autorización definitiva y como es obligatoria cada 6 años, ya tenemos aproximadamente unas 15 universidades que están en una segunda evaluación externa. Voy a lo que más me interesa presentar, que era un poco lo que Claudio Rama planteó ayer a la tarde, y que para mí es un tema, es un tema de base de mis trabajos de investigación en relación a que los cambios en las instituciones se producen en contextos de tensión y de negociación. Y estas tensiones y negociación se producen en el triángulo que se genera entre la sociedad, la universidad y el Estado. Y en este triángulo se constituyen estos conflictos que buscan resoluciones y que generan desafíos. La primera tensión que se encuentra en el aseguramiento de la calidad es una tendencia progresiva a la estandarización de la educación superior, pero que en términos teóricos es una estandarización que debería dar garantía pública de calidad. Cuando uno habla de garantía pública de calidad, habla de establecer estándares de mínimo, de base. El problema de la estandarización es cuando se excede. Ayer lo escuchábamos a Rodolfo de Vincenzi cuando hablaba de el exceso de estándares que abordan otras áreas de la gestión universitaria y que claramente desnaturalizan los proyectos originales de las instituciones. En este sentido, la homogeneización es un riesgo, pero ¿cuál es el desafío institucional? En primer lugar, autorrespetar nuestros proyectos institucionales. Porque si esos proyectos no son conscientemente constituidos, que esto es algo que se trabaja mucho en las agencias internacionales de aseguramiento de la calidad, los proyectos pasan a ser protocolos formales, que no conllevan las verdaderas políticas, las verdaderas misiones, las verdaderas estrategias que las universidades quieren desarrollar. Cuando estos proyectos no están suficientemente consolidados, son permeables a la mirada externa de la calidad. Entonces, la diversidad va a ser respetada toda vez y en cuanto las universidades respeten esa diversidad, empezando por respetar sus propios proyectos institucionales. Ahí sí le tengo que pedir que ya cerremos la presentación. Esta diapositiva y cierro. Sí, por respeto a los Sí, esta diapositiva y cierro. El segundo desafío es la transparencia en la educación superior, que es algo que buscamos a nivel institucional, que las universidades
universidades logren dar información, porque ningún sistema se puede construir si no tiene sistemas comparados de información. Genera mucha burocratización, estamos llenos de papeles, formularios, etcétera, generan costos en las universidades privadas que el Estado no subsidia, esto quita tiempo para la dinámica habitual que tienen las universidades. Aquí el desafío es que las universidades tengan sus sistemas integrados de información, que los constituyan y que se constituyan sobre sistemas de indicadores comunes. La información es nuestro mejor recurso para la toma de decisiones. No podemos operar sin información. Y es un ejercicio burocrático que lo tenemos que construir. Lo que pasa que no nos puede sobrepasar, ¿no? En términos de no previsión. Me quedan 2 y termino. La autorregulación de la calidad es otro objetivo del aseguramiento de la calidad. Y que tiene en la Ley de Educación Superior Argentina un artículo que dice: las universidades deben garantizar instancias internas de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, los países, en general en la región, no están capacitados para incorporar estas culturas. Entonces aparece lo que se llama en la literatura los juegos de rutinas o las acciones corporativas. ¿Qué significa esto? Satisfacer la demanda del otro. ¿Qué quieres que te dé? Te doy eso. Y entonces se termina el juego de la acreditación y al día siguiente seguimos trabajando dentro de nuestras lógicas. Esto sin duda también, y en instancias de autoevaluación, en instancias de confrontación con los pares, generan lo que el neoinstitucionalismo habla como los cambios isomórficos. Frente a la presión del Estado, dime lo que quieres y te lo doy. Frente a la incertidumbre, veo lo que hace el mejor y lo copio. Y esto indudablemente afecta nuevamente a la construcción de una idiosincrasia singular. ¿Cuáles serían las soluciones? Que la cultura de la evaluación sea parte del proyecto institucional, no una oficina de aseguramiento de la calidad como está ocurriendo. Armamos una oficina técnica, sino que penetre el proyecto institucional y que lo penetre generando una suerte de participación activa de todos los actores, de todos los stakeholders. Y el benchmarking. El benchmarking no lo voy a tratar porque es un tema que me apasiona, pero no nos da el tiempo, pero solo para mencionarle 2 países. En Hungría y en Alemania, luego de una tercera generación de modificaciones de los sistemas de aseguramiento de la calidad, y por un tema que hablábamos ayer con un compañero de Paraguay, que las agencias han dejado de tener tiempo y posibilidad de acreditar sistemáticamente y periódicamente a todas las universidades, han permitido que las universidades, luego de aprobar su licenciamiento y su evaluación institucional, si aprueban un sistema de aseguramiento interno, les autorizan, las habilitan a autoacreditar sus carreras. Ariana, pero tienen que... Sí, terminé. Con muchísima pena, sí. Ya largamente se ha excedido el tiempo, ha doblado su tiempo. Bueno, y el último es relación Estado, relación mercado y academia, gerencialismo, espacios de participación social. Mil disculpas, gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Invitamos a Alfredo Vidal a hacer su presentación. Muy buenos días. En primer lugar, poniendo el cronómetro, no me voy a exceder esta. La idea de esta presentación es un poco complementar a la que hizo Lucho hace un rato, Lucho Lescano, haciendo una comparación de legislaciones de Latinoamérica, no voy a tratar Argentina, ya se trató, y viendo algunos elementos de estructura, y este es un elemento muy cambiante, porque va cambiando todos los días, va cambiando, las estructuras se discuten. Lo que sí no voy a tratar temas ideológicos, porque el famoso triángulo que habló Ariana efectivamente existe, pero creo que no quiero tratar ese triángulo, sino simplemente voy a mencionar alguna experiencia de lo que viene pasando en Perú, donde tenemos un experimento que comenzó el 2014 y que ya tiene algún tiempo y podemos dar algunas conclusiones. En primer lugar, quería tratar un tema bastante polémico y por eso decía que no quiero hablar de temas ideológicos, es los países que permiten entidades con o sin fines de lucro o ambas. Si vemos en Latinoamérica tenemos Brasil, que permite entidades con fines de lucro, Chile, yo quiero decir, y no me voy a explayar porque mi amigo Raúl va a hablar en extenso sobre este tema, pero pongo que
ha llegado a un extremo en el cual hasta se ha definido como, se quiere tipificar como delito. Y hay una persecución judicial, inclusive, para ver si hay delito o no hay delito. O sea, en realidad creo que se ha llegado a un extremo. En el caso de Colombia no se admiten entidades sin fines de lucro, en el caso de Costa Rica sí, en el caso de Ecuador tampoco se admiten, sigue un poco el modelo chileno, en el caso de Honduras tampoco. Hoy día aprendí que hay una universidad que aglutina la acreditación, o sea, lo cual es sorprendente. Y en el caso de Perú, perdón, México también, y en el caso de Perú particularmente sí lo aceptamos, y ya Lucho ha mencionado largamente los resultados de ellos desde el año 96, ¿no? Que son más o menos parecidos a lo que ocurre en Brasil. En relación con esto es importante mencionar el gobierno corporativo, porque tiene mucho que ver dependiendo de esta estructura jurídica. En primer lugar tenemos, en Brasil son sociedades, o sea, en el caso de las entidades con fines de lucro son sociedades comunes. En el caso de Chile, al ser sin fines de lucro, son corporaciones no desde el punto de vista americano, corporations, sino corporaciones que son asociaciones sin fines de lucro. En Colombia son fundaciones y algunas corporaciones también. En Costa Rica, sociedades. En Ecuador hay un concepto que se ha ensalzado mucho por el gobierno desde hace ya muchos años, que se llama el cogobierno, que es el famoso cogobierno, que me hace acordar mucho al Cinamos peruano. Y Honduras tenemos fundaciones, en México sí hay sociedades, pero requieren una autorización del gobierno. Ese es un elemento adicional en el caso de México. Y en el caso de Perú, en su gran mayoría son sociedades anónimas. Ahora, entro al tema acreditación, licenciamiento, lo he puesto porque para mí la acreditación y licenciamiento son dos temas distintos, pero creo que se tienden a confundir. Vemos que en todos los países hay acreditación obligatoria, voluntaria. En Colombia, por ejemplo, sí hay licencia y hay acreditación voluntaria. Pero la licencia es al inicio. En otras palabras, yo tengo un registro calificado en el momento que me aprueban el proyecto universitario y me constituyo, pero de ahí ya quedo con la licencia y si quiero acreditar calidad, tengo la acreditación. En Ecuador hay una suerte de acreditación obligatoria, que es más una calificación en escalas. En Honduras tenemos acreditación voluntaria, en México también, y en el Perú tenemos una cosa rara, es que tenemos licenciamiento y tenemos además acreditación voluntaria. Y la verdad es que hay como una especie se juega, hay como dicen los americanos, un overlapping de cosas, o sea, se hacen dos cosas a la vez. Y yo digo que hay un triunvirato, porque en realidad existe la superintendencia y la superintendencia hace muchas cosas en paralelo al licenciamiento y también se va a superponer entonces estamos haciendo tres cosas a la vez, cuando deberíamos hacer una o al menos dos. Y eso tiene una razón de ser, yo creo, de índole histórica, y es que cuando nace la ley en el 96 y producto de la autorregulación de la ANR, salieron universidades con fines de lucro que tienen muy mala calidad. Y lo que han querido es cortar eso, pero estamos pagando justo por pecadores, esa es la verdad. Entonces, creo que debería repensarse el tema del licenciamiento en el sentido de que sea una sola vez, hagámoslo ahora, que se satisfagan de que cumple con las condiciones básicas y de ahí seguimos adelante con las acreditaciones. Creo que esa es la tendencia mundial y latinoamericana además. Me queda tiempo todavía algo. Quería mencionar además la entidad reguladora, en la mayoría es el Ministerio de Educación. En el caso de Ecuador es una cosa extraña, tiene varias entidades dentro fuera del ministerio tienes el Consejo de Educación Superior y el CENESID, y hay otras más que no voy a mencionar. Y en el Perú tenemos el caso de la superintendencia. Yo le decía a Raúl hace un rato que en Chile son espectaculares para dar ideas, pero se demoran mucho porque en el Congreso se atracan. En cambio acá en el Perú tomamos la idea y la aprobamos rápidamente, y lo mismo pasa en Ecuador. Y estamos ahora con la superintendencia. En Chile llevan como 5 años más o menos tratando de implementar. Tengo un Congreso bastante dividido en cuanto a ir para adelante. Un tema evidente es
si están grabadas o no con impuestos. Y eso depende, obviamente, y creo que acá se traduce en el cuadro, no tengo que repetirlo, si son entidades con o sin fines de lucro. Si son sin fines de lucro, obviamente no pagan impuestos, y si son con fines de lucro, pagan impuestos con algunos beneficios en algunos países. Una tendencia que existe actualmente es que producto de que el gobierno corporativo de las entidades sin fines de lucro quieren ser sin fines de lucro por los impuestos, pero no quieren ser, pero quieren distribuir de alguna otra forma, entonces comienzan a generarse las famosas transacciones entre partes vinculadas. Y hay una tendencia que nació en Chile y que se implementó inmediatamente en Ecuador, porque ya se aprobó la ley el año pasado, en noviembre, y esa es una tendencia, no sé si pasará en Colombia, pero por lo menos veo esa tendencia y quería mencionarla acá, en que producto de esto, para mí, del gobierno corporativo existente en las entidades sin fines de lucro, que generan transacciones intervinculadas, entonces la solución legislativa es prohibirlas. Y finalmente un tema que hoy día es muy debatido en Chile es gratuidad de la enseñanza pública en universidades públicas. Tenemos en Brasil gratuita, en Chile está en proyecto. Yo creo que lamentablemente creo que va a ser un retroceso. En Colombia no es gratuita, hay pagos. En Costa Rica hay a una pensión baja, hay un pago. En Ecuador es gratuita, en Honduras es gratuita, en México algunas hay pensión, pero muy baja. Y finalmente, en el caso de Perú, tenemos la gratuidad de la enseñanza reconocida inclusive a nivel constitucional. Entonces, esto es lo que quería yo compartir con ustedes, con un ánimo de informar qué cosa es lo que está pasando en la región y cuáles son las tendencias que existen en este momento. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Raúl Figueroa Salas. Muy buenos días. Primero quisiera felicitar a FIPES por la organización de este foro y agradecer, por supuesto, la invitación y la oportunidad que nos ofrecen para poder compartir experiencias. En lo particular, yo quisiera, en el tiempo que se nos ha asignado, referirme a la experiencia chilena y fundamentalmente en términos bien globales, porque la verdad es que estas cosas dan para mucho detalle, a tratar de compartir cuál es el proceso que hoy día está viviendo Chile respecto de su sistema de educación superior y de alguna manera también advertir lo que está ocurriendo, porque yo creo que es tremendamente importante para el resto de los países de Latinoamérica comprender los fenómenos y de alguna manera anticiparse para evitar que se lleven a cabo políticas que en definitiva pueden atentar en contra de los objetivos que se buscan con el mejor desarrollo de los sistemas de educación superior. Lo primero, se han dado bastantes datos, yo no quiero marearlos con más información, pero primero señalar respecto del sistema chileno que a mi juicio, y entiendo que así lo ratifica también la información que está disponible, el sistema de educación superior chileno está lejos de ser un sistema fracasado. El sistema de educación chileno tiene importantes éxitos en términos y que son consecuencia de un diseño de política que buscaba determinados objetivos y esos objetivos se han logrado. Por supuesto, tiene un amplísimo espacio de mejora y perfeccionamiento, pero eso no significa que haya que echarle tierra a todo lo que Chile ha logrado en materia de educación superior. Se ha hablado ya insistentemente de la cobertura, que efectivamente está al nivel de los países desarrollados. Se ha dicho también que Chile tiene una cobertura no solo amplia en términos generales, sino que muy importante en lo que se refiere a los jóvenes de sectores más vulnerables. Nosotros pasamos de los años 80, cuando se iniciaron estas políticas, de un sistema absolutamente elitista a un sistema de educación superior de acceso universal que ofrece una cobertura para el quintil más vulnerable del orden de un 34-35%. Multiplicamos la cobertura en ese segmento por 8 desde los años 90 a la fecha y por lo tanto, si un objetivo claro de la política era
hacer accesible la educación superior y los beneficios que ella ofrece a la mayor cantidad de chilenos posible, ese diseño efectivamente lo ha ido consiguiendo. En términos, por ejemplo, de los efectos que tiene el paso por la educación superior, en Chile también tenemos buenos resultados. De acuerdo a las estadísticas de la OCDE, Chile tiene el mayor premio salarial de todos los países de la OCDE por su paso a la educación superior, que es del orden de 2,6 veces. ¿Qué significa eso? En promedio, por supuesto los promedios esconden muchas cosas, la diferencia de salario entre un joven que termina solo la enseñanza escolar, cuarto medio en Chile, comparado con uno que pasa por la educación superior, el segundo gana 2,6 veces más que el primero, en promedio. Es el más alto de todos los países de la OCDE. No quiero insistir más en cifras, ya están dadas y se han mostrado interesantes cuadros sobre eso. El punto es que no podemos decir que el sistema chileno ha fracasado. La estructura sobre la cual nuestro sistema se fue construyendo obedece a mi juicio, tres elementos, tres pilares que son esenciales y también se han discutido en este foro. Primero, Chile tiene y se construyó y avanzó sobre la base de la promoción y el respeto a la diversidad de proyectos educativos. Esa diversidad es un signo característico del sistema chileno, donde tenemos una provisión tanto del sistema estatal como del sistema privado, universitario y técnico, amplia, diversa. Esa diversidad deriva, entre otras cosas, de la autonomía que se le reconoce a las instituciones para poder llevar adelante sus propios proyectos. Autonomía que está consagrada en términos legales y también en términos constitucionales bajo un amparo mucho más amplio, que es el respeto a la autonomía de los grupos intermedios a través de los cuales la sociedad se organiza, que es un reconocimiento constitucional al hecho que los individuos están en condiciones siempre de individual o colectivamente agruparse, definir determinados fines específicos y buscar los medios posibles y adecuados para lograr esos propios fines, cuestión que evidentemente es muy acorde con la realidad universitaria. Y por último, un tercer pilar que es fundamental, que es el reconocimiento y la promoción también de la libertad, tanto para crear proyectos educativos como para que los jóvenes puedan efectivamente escoger entre esa amplia y diversa gama de proyectos. Estos elementos, diversidad, autonomía, libertad, están, a mi juicio, no solo son apreciables en la realidad del sistema, sino que están también instalados en la cultura nacional y tienen un amparo tanto a nivel jurídico como también a nivel del diseño efectivo de políticas públicas que hacen que esos pilares sean efectivamente distinguibles. Y desde ese punto de vista tenemos una estructura jurídica que a mi juicio ya está un poco atrasada, que efectivamente estaba diseñada más bien por un sistema más pequeño y que hoy día la masificación del mismo le ha puesto ciertos desafíos, pero que ha permitido que estos elementos efectivamente se destaquen. Contamos con un mecanismo de aseguramiento de la calidad que está centrado en el reconocimiento de la propia misión de cada institución y por lo tanto no busca intervenir los proyectos, sino que más bien resguardar que las universidades cumplan con aquello que efectivamente ofrecen, pero que autónomamente determinan. Tenemos mecanismos de financiamiento que, aunque muy perfectibles, por supuesto, apuntan a la lógica que los jóvenes puedan efectivamente escoger entre la diversidad de proyectos. Y eso, que es una cuestión bastante anómala dentro del concierto latinoamericano, se traduce en que todas las universidades chilenas, ya voy a entrar a lo que va a pasar, o lo que está pasando, pero hasta hoy día, cobran aranceles, cobran precios a sus alumnos, fijan libremente esos precios y el Estado lo que hace es contribuir al alumno para colaborar en el financiamiento de estos aranceles, ya sea a través de becas, que son gratuitas, o sea que no requieren una contraprestación, ya sea a través de mecanismos de crédito con tasas y cuotas subsidiadas. Todo esto permite que el desarrollo del sistema educacional chileno esté enfocado en los estudiantes más que en las instituciones y que las universidades pongan su foco en las necesidades del país y los jóvenes más que en ser serviles al burócrata de turno que le pone determinadas condiciones para su desarrollo. A mi juicio, eso es un elemento característico y positivo del sistema chileno. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿En qué estamos hoy?
Estamos en un proceso de reformas que alteran esencialmente estos elementos esenciales del sistema. Se ha dicho aquí, y me parece razonable, que se ha evitado hablar de elementos ideológicos en torno al debate, y por supuesto que está bien. Yo sí voy a entrar en elementos ideológicos porque creo que son un elefante que está debajo de la mesa, del cual nadie quiere hablar. Y es muy importante destacarlos, identificarlos y tomar posición. Todos tenemos un sustrato ideológico. Lo grave es que teniendo un objetivo ideológico, ese objetivo se disfrace de políticas educacionales. Yo creo que lo fundamental es hacer ese distingo. Si vamos a hablar de cómo desarrollamos de mejor manera el sistema educacional, identifiquemos entonces los mejores instrumentos para ello. Si vamos a hablar de cuál es la estructura de sociedad que se quiere para un determinado país, también, por supuesto, que es necesario y legítimo discutirlo. Lo que a mi juicio es un error es pretender modificar las estructuras sociales disfrazándolo de un debate que tiene por finalidad la calidad del sistema educacional. Y eso es lo que, a mi entender, por supuesto, podremos tener disparidad de opiniones, es lo que está ocurriendo hoy día en Chile. ¿Cuál es el objetivo de las reformas que se están planteando? En términos globales, las reformas apuntan, lo que se busca en concreto es el desarrollo de determinadas instituciones, una superintendencia de educación, un nuevo sistema de calidad, que apuntan a un mayor control del sistema y sobre todo un cambio fuerte en los mecanismos de financiamiento a través de la gratuidad universal que generan una serie de restricciones al desarrollo del mismo. En el globo, ¿qué es lo que ocurre? Una serie de atribuciones que históricamente en Chile se les reconoce como parte esencial a las instituciones y a los estudiantes se van trasladando paulatinamente al aparato estatal, con las dificultades que eso implica. Y quiero, por razones de tiempo, quedarme exclusivamente en un elemento que es la gratuidad universal. La gratuidad universal, entendemos por gratuidad universal el hecho de que es el Estado quien financia los estudios de pregrado de todos los estudiantes, sin distinguir su nivel socioeconómico, en todas las instituciones del país, fue la promesa que el actual gobierno instaló como un elemento clave para acceder al poder y forma parte esencial del proyecto de ley que hoy día se está discutiendo en el Congreso. ¿Cuál es el problema con la gratuidad universal? Hay uno que es evidente, que no requiere mayor análisis, y es que Chile no tiene plata para pagarla. Eso démoslo por descontado. Se hizo una reforma tributaria teóricamente con ese fin, no alcanzó ni a cubrir la totalidad de lo que en materia escolar se requería hacer en materia de reformas, por lo tanto, es un elemento que está descontado. No solo no hay plata, sino que eso implica además un gasto absolutamente regresivo, es decir, poner todos los recursos en quienes menos los necesitan, en vez de focalizar el gasto público, que es lo que, a mi juicio al menos, razonablemente un gobierno debiese hacer, concentrar sus esfuerzos en quienes efectivamente tienen mayores necesidades. Pero desde el punto de vista educacional, la dificultad que tiene la lógica de gratuidad universal que se pretende instalar es que apunta por la vía del financiamiento a un control de los proyectos educativos y a una homogeneización de los proyectos educativos que es absolutamente contraria, como decíamos, a estos elementos de diversidad, autonomía y libertad que caracterizan nuestro sistema. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que ocurre? Por definición, efectivamente Chile es raro, porque Chile no tiene un sistema estatal gratuito, como ocurre en... Termine la idea, por favor. Termine la idea. Chile no tiene, a diferencia del resto de muchos otros países latinoamericanos, un sistema estatal gratuito. Pero lo que se busca es que todo el sistema sea gratuito. ¿Para ello qué se requiere? Necesariamente establecer un mecanismo de fijación de precios de parte del Estado y de fijación de vacantes de parte del Estado, porque no hay manera de asignar los recursos, si acaso no se determina el volumen de recursos que efectivamente se pueden entregar. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en, a mi juicio, dos elementos que son particularmente complejos. Uno, la fijación de precios que hace el Estado es prácticamente por definición subóptima, y es lo que se le entrega a las instituciones
es menos que lo que las instituciones necesitan para poder llevar adelante sus proyectos educativos. Esto es mucho más claro en la medida que las instituciones son cada vez más complejas. Y es particularmente peligroso en el caso de las universidades privadas, que solo se financian con aranceles y que tienen que, con cargo a los aranceles, financiar no solo la docencia de pregrado, sino que también su extensión y su investigación. La limitación a los aranceles implica, no, a mi juicio, la desaparición de esos proyectos, pero inevitablemente la tendencia a la mediocridad de instituciones que tienen un amplio espacio de desarrollo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es una política que, además de ser regresiva, cara, inviable, genera un evidente impacto negativo en la calidad de proyectos que tienen unas posibilidades infinitas de desarrollarse. Y en segundo término, genera también... Finalizar. Termino con esto. Genera también un efecto absolutamente contrario al teórico objetivo de mayor inclusión que busca la política de gratuidad. Sabemos por experiencias comparadas, primero, que la gratuidad no genera, por definición, mayor inclusión. Las tasas de cobertura en Chile son mayores que otros países que sí tienen gratuidad. Y sabemos también que, atendido al mecanismo, hay instituciones que no quieren acceder a la gratuidad por los efectos negativos que ya hemos explicado. ¿Y eso en qué se traduce? En que la posibilidad de escoger entre la diversidad de proyectos vuelve a ser un privilegio de quienes tienen recursos. En cambio, quienes no tienen recursos no tienen otra alternativa que no optar, sino que ir a la institución que el Estado le determine, porque es ahí donde concentra las ayudas estudiantiles. Por lo tanto, lejos de generar mayor inclusión en el sistema, potencia una segregación que efectivamente quisiéramos evitar. Me encantaría hablarle de muchas otras cosas más, pero por razones de tiempo tengo que dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Da tiempo para hacer unas consultas chiquitas? ¿Sí? Por favor. Porque, si ustedes me perdonan, quisiera hacerles unas preguntas. Dos preguntas generales para respuestas muy cortas. Porque, a ver, empecemos por Chile. La política educativa de Chile no nace porque se le ocurrió a Michelle Bachelet, sino porque fue un problema que enfrentó Piñera y que utilizó Bachelet para poder ganar la elección. Pero nace en la calle, en la gente, en la opinión pública, en los estudiantes, nace el problema. O sea, la insatisfacción, la demanda, nace en los estudiantes. En el Perú, el tema de la inversión privada en educación genera una percepción, realidad o no realidad, parcial, total, como ustedes quieran, de una ínfima calidad de la educación. Y se habla de las universidades garaje, ¿no es cierto? Y del fracaso de la autorregulación a través de los mecanismos que se tenían y que generaban que los mismos interesados terminaban siendo sus propios reguladores y sus propios controladores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debería ser, más allá de los intereses empresariales? Porque acá hay tres patas en esta mesa. Los intereses empresariales, la ideología del Estado y el interés de los estudiantes y de los padres de familia. Y no necesariamente son uniformes. ¿Cuál debería ser, pensando en una delgada línea intermedia, la participación del Estado sin que eso signifique un problema para el crecimiento de la inversión, de la investigación, para la reinversión, pero a la vez un aseguramiento de la calidad real y de que exista una reinversión posible? Por favor. ¿Se escucha con esto? Efectivamente, Chile tuvo un proceso de movilización, ¿cierto?, que generó en parte, más que generar los cambios, sirvió de caldo de cultivo para que se propusieran ciertos cambios. La clave aquí, como en todo buen diseño de política pública, es que los gobernantes tienen que fijarse objetivos y ser capaces de analizar cuáles son los mejores instrumentos para el logro de esos objetivos. Y no encapricharse en determinados instrumentos, que es lo que está pasando en Chile. En Chile lo que ocurre es que el gobierno se ha encaprichado con una promesa, que es la de la gratuidad universal, que, no vamos a repetir, es absolutamente inviable para prácticamente cualquier país del mundo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es fijarse objetivos. Para el logro, ¿cuáles son los objetivos? La calidad y el acceso, al menos. En el caso chileno, el tema del acceso se ha resuelto sobre la base
de instrumentos de becas y créditos. ¿Cuál es el problema respecto de esos instrumentos? El crédito generó efectivamente cierto nivel de sobreendeudamiento en un número importante de alumnos. Eso se resolvió en Chile, estableciendo un techo a la cuota. Ningún joven con un crédito de los que están disponibles para estos efectos paga más del 10% de sus ingresos. Incluso hay discusiones hoy día para que eso se baje. Pero mi consulta iba, que en general es, dentro de todo lo que se ha expuesto, las cifras y las realidades que se han expuesto, ¿cuál debería ser la participación del Estado? Ahí voy. Entonces, solo para terminar, ¿cuál es el problema en Chile? Que a mi juicio no es un problema, es un problema esencialmente ideológico, porque los recursos se entregan a los alumnos para que los alumnos elijan dónde los gastan. Y otros quieren que el Estado asigne los recursos directamente para que sea el Estado quien imponga las condiciones de cómo se desarrollan los proyectos. Y ahí caigo entonces en cuál es, a mi juicio, el rol del Estado. El Estado debe promover condiciones para el máximo desarrollo posible del sistema de educación superior y para garantizar que efectivamente las barreras económicas no son un obstáculo para que los jóvenes puedan hacer uso de esas oportunidades. Y para ello hay una serie de instrumentos que sirven, que están probados y que no pasan por la intervención directa, sobre todo, y esta es la esencia, de los proyectos educativos por parte del Estado, sino que simplemente por el establecimiento de una serie de instrumentos que permiten esa lógica y que en el caso de la calidad debiesen ir concentrados fundamentalmente, y aquí se ha dicho también, en el establecimiento de determinados mínimos, pero que bajo ningún punto de vista signifique intervenir, condicionar o dirigir los proyectos educativos y aumentar los costos de los mismos. Okay. Por favor. Sí. Por favor. Yo coincido plenamente, yo sigo parada en la posición de que, permítanme lo coloquial del término, la calidad bien entendida empieza por casa. Digo, la calidad es responsabilidad de la universidad. O sea, es la institución la que debe primar en una perspectiva de calidad. El Estado debe dar garantía de piso. La calidad es algo que construye la universidad y debe ser a su proyecto institucional, no debería ser de otro modo. Y ahí para mí hay un tema que no se trata tal vez con la suficiente intensidad. Calidad es un concepto polisémico, tiene tantas admisiones como las políticas y las misiones que las universidades definan, con lo cual la externalización de la calidad viene de suyo con lo diluido que se constituyen los proyectos. Entonces esto como para mí es un punto de partida. Calidad es lo que cada universidad define en base a objetivos, en base a misiones y por supuesto pertinente a una demanda social y a un marco regulatorio. Segundo, yo entiendo que el Estado como garantía de calidad debe establecer un piso mínimo de requerimientos. Esos pisos mínimos deben estar incorporados en el licenciamiento. El licenciamiento siempre tiene que ser antes, nunca ex post. Y esto es un error, porque se licencia y después hay que establecer mecanismos reparadores que son costosísimos para el Estado, sin duda. Son costosísimos para el Estado y retrasan el crecimiento y la expansión de la universidad. Y lo tercero, en el caso de la Argentina, donde este tema, digamos, es muy crítico, yo creo que hay que buscar formas renovadas de coparticipación en el financiamiento. Por ejemplo, el acceso a subsidios competitivos para fondos de I+C+D es fundamental en la Argentina, porque nosotros nos subsidiamos las privadas con los aranceles. Y si no hay fondos competitivos para I+D+C, la investigación y la extensión, ¿quién la paga? Los mismos alumnos que pagan una cuota por estudiar, pero no pagan para que se investigue y para hacer extensión. Entonces, esos fondos competitivos deberían ser mucho más flexibles. Hay algunas intenciones, pero son acotadas, que a nuestro entender deberían ampliarse, más allá de, una serie de debates que los expertos establecen en términos de las relaciones jurídicas, en fin, entre las universidades. Pero yo creo que desde el punto de vista de la consecución de los estándares de calidad que aplican a investigación, a extensión y a docencia, debe haber una lógica de competitividad por producción de calidad. Investigación, desarrollo y emprendedorismo son variables atendibles por universidades nacionales y universidades privadas con iguales condiciones de competitividad. Por favor. Yo voy a aterrizar un poco el tema de Perú, que lo has mencionado con las universidades garaje. O sea, yo no dudo que la autorregulación no generó los resultados que todos queríamos. Y eso se ensalzó políticamente en el gobierno anterior,
Se dio un discurso bonito y se aprobó la ley. Ahora, ya han pasado, van a ser 3 años en julio de esta ley. ¿Y cuál era el objetivo de esa ley? El objetivo de esa ley era que las universidades garajes desaparecieran. Bueno, las universidades garajes siguen. Y la sobreregulación que se ha creado es justamente para las buenas universidades, hasta ahora. Entonces, ¿cuál debe ser el rol del Estado? Debe tomar en cuenta los antecedentes, lo que ocurrió con los institutos tecnológicos, en donde hubo una sobreregulación y hoy día se ha creado una ley, o sea, se aprueba una ley justamente para desregular y no caer en lo mismo. Porque, o sea, yo siento, y lo dije en mi exposición, que tenemos licenciamiento, acreditación y supervisión, y las 3 cosas se superponen. Entonces, el rol del Estado debe ser curar el problema, pero no es si me duele la cabeza, corto la cabeza. O sea, ese es el problema. Entonces, hay que modificar esta ley y establecer parámetros de acreditación, y sobre todo hay un tema, y con esto termino, importante. Hay una desconfianza. Por ejemplo, el Estado dice, no, acreditación, pero no, tengo que ser yo el que la haga, y no necesariamente el Estado es el que debe hacerlo. Hay entidades de afuera, no, esas se compran. Entonces, yo creo que tenemos que tener un proceso de confianza entre los actores para poder salir adelante con esto y no decir, no, mira, ¿sabes qué? No, porque van a hacer esto, porque van a hacer el otro. Ahora, entiendo entonces que lo que ustedes están planteando es un Estado promotor, una regulación mínima, a partir de la cual la competencia sea la que exija, ¿no es cierto?, a las instituciones la posibilidad de crecer. Ya ha tocado usted el tema de la investigación, y ese es un tema fundamental, porque claro, pasar por las aulas, pagar por pasar por las aulas y recibir un título, es lo que ha ocurrido en muchos de nuestros países, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa ese título? ¿Qué hay detrás de ese título en términos de calidad del profesional? Las cifras nos dicen que en el Perú, pues hay universidades que no emplean a nadie. Ninguna empresa tomaría a un estudiante de esa universidad, ¿no es cierto? Entonces, el título no significa mucho, seamos realistas. Vamos un poquito más allá, entonces. ¿Qué han hecho las universidades por el tema de la investigación? Y porque esa competitividad signifique precisamente la posibilidad de universidades mejores en América Latina. La investigación es principalmente, en este momento, Estados Unidos, Europa y los países asiáticos. Básicamente. Y América Latina no se distingue por eso. Entonces, ¿cómo aseguramos, si ustedes no quieren la participación del Estado, desde el punto de vista intervencionista ni regulador, que realmente los recursos que se dice que son para la investigación, sean para la investigación, y que los recursos que sean para el equipamiento, sean para el equipamiento? Si hay autorregulación, yo voy a preferir mi bolsillo y mi rendimiento económico a la reinversión en esa línea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo evitamos quedar a la saga y seguir mirando Finlandia, seguir mirando Corea, seguir mirando Japón como modelos, cuando aquí podríamos hacerlo? Yo reitero la imperiosa necesidad de una mayor inversión regional en financiamiento en I+D+C. Digamos, es un imperativo, porque además la movilidad estudiantil, y esto tal vez no lo tenemos tan presente porque nuestra movilidad todavía sigue siendo muy baja, solo 6% de la población de Latinoamérica representa la movilidad internacional frente a un Asia que es el 53% y Europa el 26%. Indudablemente no es hoy relevante, pero la fuga de cerebro es algo real. Y el que va a estudiar afuera, va a buscar un título extranjero porque le financian, porque hay una búsqueda de captación de talentos y hay flexibilidad laboral para la inserción. Entonces, si no generamos una fuerte inversión en financiamiento en I+D, la verdad que no tenemos posibilidades de desarrollo de la investigación. Ayer Claudio decía, si desapareciera la investigación en Latinoamérica, ¿pasaría algo a nivel del mundo? Digamos, y la realidad no, porque no tenemos políticas claras de producción en investigación, porque no hay inversión en esto. Y yo creo que deben ser fondos competitivos. Después hay fondos competitivos internacionales en donde las universidades tampoco trabajan en esta suerte de benchmarking o de convenios multilaterales que contribuyan a generar proyectos conjuntos de investigación. Creo que esto es fundamental porque la investigación atraviesa temáticas transversales a todo el sistema y me parece que en eso también tenemos una asignatura pendiente para desarrollar, ¿no? O sea, establecer más estos acuerdos multilaterales que nos contribuyan a identificar puntos de convergencia
para potenciar con los escasos recursos de la región investigaciones de mayor valía que impacten en distintas regiones, en distintos países de la región. Por favor. Sí, yo lo que quería decir en realidad es que tampoco ensalcemos tanto, la investigación es importantísima, pero el mundo no se creó en un día. Si en Latinoamérica no tenemos investigación, tenemos que tender hacia eso, pero lo que no se puede hacer, y eso me parece que es a lo que apunta la ley que se creó en el 2014, que se publicó en el 2014, es a un solo modelo de universidad, como lo mencionó Lucho. Ese solo modelo de universidad dice, no, el que no investiga muere. Y yo creo que no, porque una facultad de medicina que no investiga no sirve. Una facultad de biología que no investiga no sirve, pero de repente una facultad de administración de empresas no necesita tanta investigación, sí es importante, es hacer research, development. Más que investigación, yo diría, tenemos que innovar. Y lo que no podemos hacer es paralizar a las universidades esperando un licenciamiento, porque lo que hoy día ocurre, mañana ya deja de estar, o sea, hoy día sacamos el celular, al día siguiente ya no sirve. Entonces no podemos atajar eso. Entonces, investiguemos, pero también permitamos la innovación y la inversión. Sí, siguiendo la misma línea, de acuerdo a la clasificación de Carnegie Foundation, menos del 10% de las universidades norteamericanas son complejas o altamente complejas. O sea, efectivamente la investigación no es importante, es muy relevante, debe existir, pero no es necesariamente, o la alta investigación de alta complejidad, no tiene por qué exigírsele a todo el sistema universitario. Ahora, ¿qué creo yo que debiese hacer el Estado en esta materia? En Chile al menos este está muy al dedo. Tenemos nosotros, lo razonable sería apuntar a fondos altamente competitivos que permitan que un número importante de instituciones que hoy día, por restricciones de financiamiento, pero que tienen capacidad humana de sobra para poder llevar adelante buena investigación, lo pueden hacer. Y eso en Chile al menos se está perdiendo, y hay instituciones de muy buena calidad, que son privadas, que no tienen acceso a fondos directos del Estado y por lo tanto están obligados a financiar su investigación, su extensión, sus editoriales, lo que sea, solo cobrándole a sus alumnos. Y ahí hay un tema. Y por último, que es bien relevante, las universidades de alguna manera transan prestigio. Y hay que tener cuidado con eso también porque muchas veces lo que pasa es que instalan bajo una cierta hora de prestigio cuestiones que no solamente son lo que todos quieren y ahí hay que ordenar. Y la última, una cosa chiquitita, por favor. Ustedes hablan de la competitividad, del Estado promotor, no debe ser regulador. Pero también se escucha decir, debería haber fondos públicos para, debería haber fondos públicos para. O sea, el Estado debe ser bueno para darnos una caja, pero no debe ser bueno para decirnos qué hacer. Y en esa línea, sucede que cuando el Estado interviene, las universidades recién empiezan a ver, por ejemplo, los temas sociales. ¿Cómo incluir? Claro, ya te metiste con querer regularme y entonces ahora empiezo rápidamente asustado a decir que soy inclusivo. Y en el Perú sucede una cosa curiosa. El tema de beca 18, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un tema que ha despertado el tema de las becas en el Perú. Y recién las universidades se ponen a ver cómo hacen para ser socialmente responsables e inclusivas. Entonces, también, ¿cuál es el aporte social de las universidades en términos de lo que significa no solamente la ampliación de la cobertura, sino la inclusión de esos cerebros que terminan yéndose al extranjero o que terminan en el Perú tocando las puertas de Concitec para una beca porque las universidades privadas acá no les dan bola? Y porque además las tasas de pensiones son tan altas en ciertas universidades y las escalas son tan a veces, ¿no es cierto?, digamos, extremadamente insensibles, que los estudiantes tienen que irse al extranjero o tienen que buscar fondos públicos, siendo cerebros, para poder irse. De ver tu pregunta, pero yo hablé de I+D+C, yo no hablo de I+D. Yo no me circunscribo a la investigación humboldtiana de la universidad de origen científica. Creo que hoy hay una universidad emprendedora que tiene que formar desde un método científico para emprender y contribuir al desarrollo social y económico. Y desde ese lugar también hay investigación. Pero hay una investigación que se corre del eje Estado-sociedad, Estado-universidad para pasar al eje mercado-universidad, donde el mercado es el actor más interesado en que el emprendedorismo contribuya al desarrollo económico. Y las empresas, cuando ven en la universidad un buen partner en relación a la producción de conocimiento para el mejoramiento del estado de un área de desarrollo social,
son absolutamente cooperativas, y en Argentina hay montones de ejemplos en este sentido, donde la empresa interviene con fondos legítimos para contribuir a la producción de investigación. Es un modelo de investigación en servicio, pues no es la investigación clásica de laboratorio, que se aplica mucho en el área de las ciencias sociales. Pero y yo creo que es una enorme oportunidad. No me refería solamente a la investigación, sino a la acción comunitaria, al estudio, a la posibilidad de acceso a la carrera. Sí, respecto de cobertura, es un tema bien debatible y bien difícil. Hablo más de inclusión que de cobertura. Sí, bueno, o sea, pero la verdad es que en el Perú, o sea, si queremos incluir, o sea, tenemos para incluir una inmensa, o sea, nos debemos al estudiante. El estudiante finalmente es nuestro objetivo. Entonces tenemos que ayudar a que ese estudiante no solamente estudie, sino también se emplee. Tú decías que hay un título que no le sirve de nada. Yo creo que el Ministerio ha hecho muy bien con este portal Ponte en Carrera, donde hoy día el estudiante mira y dice, ah, caramba, estas universidades sí son, o sea, tienen una empleabilidad alta. O sea, ¿por qué? Porque los buscan los empleadores. O sea, tiene que haber una alianza con la empresa privada. Y otra cosa que es importante también y que se está comenzando a pensar es, hay una suerte de miedo a la tecnología en la educación. Y estoy hablando de los sistemas a distancia. Hay para desarrollar en el Perú eso por la geografía y por un montón. Y la verdad que hay un miedo nuevamente por lo que mencioné antes, la desconfianza. No, eso te van a vender mal. Tan es así que la ley universitaria está plagada de exigencias de estudios presenciales. Ya dejémonos de cosas. O sea, profesor en el aula es una parte, pero también podemos, a través de eso, ser inclusivos. Ir a la Universidad de Chumbivilcas o desde Lima dictarle clases a gente que de otra forma no tiene forma de acceder. Una de las cosas que justifica el gasto público es precisamente la generación de bienes públicos. A medida que se generen bienes públicos es razonable que el Estado invierta porque beneficia, digamos, a toda la ciudadanía. Por eso la investigación financiada con fondos públicos es razonable, porque queda a disposición de todos. Y lo mismo pasa en cierta medida con el financiamiento de los estudios, porque sabemos que el perfeccionamiento, la mejora en el capital humano genera también un impacto público. Pero hasta cierto punto, por eso los créditos son también razonables, porque pueden contribuir, que también se enriquece con los estudios que toma. En el caso chileno, para ir directamente a tu pregunta, efectivamente ha habido una inquietud de política pública en términos de generar mayor inclusión dentro de las universidades, porque las becas no las ponen las universidades, sino que las pone directamente el Estado. Y eso hace que los jóvenes efectivamente puedan pasearse entre universidades privadas o estatales a su voluntad, y lo mismo con el sistema de crédito. Pero hay que tener una cosa muy importante, claro, y esto es un debate, digamos, y habrán dos opiniones. En mi opinión, lo clave es que exista inclusión en el sistema, no necesariamente forzar la inclusión dentro de cada una de las instituciones. Las universidades no tienen por qué ser un arca de Noé donde exista dentro de cada universidad absolutamente de todo, sino que lo importante es que el sistema ofrezca cabida para cada una de las capacidades e intereses, y por eso la diversidad de las instituciones estándares. Yo quiero agradecer a Ariana Vincenzi, a Alfredo Vidal y a Raúl Figueroa por esta oportunidad. Les pido para ellos un fuerte aplauso. Y le agradezco a FIPE